¿Cómo están, queridos estudiantes? El objetivo de esta semana será que nosotros podamos entender cuáles son las verdaderas fuentes de derecho en los países que integramos esta familia neorromanista y cómo este concepto ha ido evolucionando a lo largo de los siglos. Como hemos venido diciendo, una de las características fundamentales que distingue a los sistemas que pertenecen a la familia jurídica neorromanista es que compartimos una prelación en las fuentes de derecho. Esta fuente de derecho principal es la ley. Lo que tenemos que aprender entonces es a saber cuándo estamos frente a una norma legal que puede llamarse de esta manera. De acuerdo a la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que ustedes van a encontrar en las lecturas correspondientes a esta unidad, la ley es toda norma jurídica que surge del legislativo y que ha sido aprobada por el Ejecutivo. Porque esta ley tiene la capacidad de ser fuente de derecho principal versus otras normas que integran el ordenamiento jurídico. Esto es porque la ley es adoptada mediante un proceso democrático y de participación, al menos en teoría, de todos los ciudadanos que integran un Estado. Especialmente en el ámbito de los derechos humanos, se requiere necesariamente la existencia de una ley con estas características para realizar posibles restricciones al ejercicio de estos derechos sin que el Estado incurra en una violación a sus obligaciones internacionales en esta materia. No obstante, y como podrán encontrar sus materiales, parecería ser que en tiempos recientes la ley como la principal fuente de derecho ha perdido su fortaleza en los países que integran la familia neorromanista, especialmente aquellos que estamos en América Latina. Si bien es cierto que en algún momento la ley era la norma más respetada en nuestros países, hoy por hoy parecería ser que las constituciones, dotadas a partir de finales del siglo XX con una nueva fortaleza y mecanismos efectivos de hacer valer sus disposiciones, han cobrado un lugar protagónico como fuente de derecho y como principal surgimiento de obligaciones tanto estatales como personales en nuestros países. Así, tenemos que entender por qué, habiendo existido constituciones en nuestros países a partir del siglo XIX, la ley se consolidó como incluso más importante que la Constitución, y así se lo entendía no solo desde los abogados, sino también incluso desde los jueces. Posiblemente esto se debió al hecho de que nuestras repúblicas latinoamericanas pasaron por un proceso de independencia cuyos valores parecían más bien ser adoptados y copiados de otros países, especialmente Francia y también los Estados Unidos. Con respecto a este último, muchos de los estados latinoamericanos adoptaron una constitución con preceptos bastante parecidos a la Constitución de los Estados Unidos, con lo cual podríamos inferir, como dicen en sus materiales de lectura, que habría la posibilidad de que los pueblos de Latinoamérica no estaban verdaderamente convencidos del proceso independentista como lo fueron planteando. De hecho, hay mucha evidencia a favor de suponer que en Latinoamérica había una tendencia a favorecer a la monarquía, que posiblemente no estaban de acuerdo con la monarquía española, pero sí que se tenía la monarquía como la mejor forma de gobierno. Esto posteriormente ha sido demostrado por el surgimiento del caudillismo como uno de los grandes problemas de los estados latinoamericanos para poder conformar democracias estables y efectivas. De todas maneras, las constituciones del siglo tenían como características el establecimiento de estados democráticos, la separación de poderes como principio y el establecimiento de ciertos derechos civiles que no obstante estaban limitados para cierto grupo de personas. En particular, se excluyeron de las primeras constituciones como sujetos de derechos y titulares de derechos fundamentales a las mujeres, a los indígenas y otras minorías. Posiblemente estas falencias en el primer constitucionalismo de Latinoamérica exigieron que se replantee el modelo constitucional y a finales del siglo XX surge lo que hoy por hoy se conoce como el neoconstitucionalismo. El neoconstitucionalismo es un movimiento que pretende reforzar a la Constitución como la principal fuente de derecho y la norma suprema realmente en todos los estados. Para hacer esto, las constituciones dejan de ser una mera declaración de intenciones y se convierten en documentos verdaderamente fundacionales que establecen obligaciones claras y de inmediato ejercicio para el Estado, sus agentes y sus instituciones. En este proceso del neoconstitucionalismo es muy importante destacar el papel de los tratados internacionales de derechos humanos que progresivamente se fueron ratificando, especialmente en Latinoamérica desde la segunda mitad del siglo XX. La incorporación de los estándares de derechos humanos y de normas internacionales en este sentido a los textos constitucionales los ha dotado a estos de una nueva característica en la cual el ser humano, y ya no la ley, es el fin y objetivo último del Estado. Para esto, las constituciones del siglo XXI
las que pertenecen al movimiento neoconstitucionalista, además están dotadas de garantías judiciales efectivas para que estos derechos puedan en verdad ejercerse en la realidad. En el caso del Ecuador, tenemos la acción de protección que vino a reemplazar a la acción de amparo, y además incorporamos otras como la acción extraordinaria de protección, el recurso de habeas data y el recurso de acceso a la información pública. Finalmente, el neoconstitucionalismo se caracteriza por dotar a los grupos minoritarios de una mayor posibilidad de participación. En particular, los procesos democráticos que se registran a partir de finales del siglo XX tienen como una de las características principales la participación de grupos vulnerables o grupos que hasta ese entonces eran tradicionalmente excluidos. Esto es especialmente cierto en el caso de las mujeres y en el caso de los pueblos indígenas. Algo todavía queda por hacer con respecto a otros grupos que están en proceso de reconocimiento, como aquellos que pertenecen al movimiento LGBTI. Suscríbete al canal de la Dirección de Educación en Línea de la Universidad de las Américas. Si deseas ver más contenido relacionado con este video, da clic aquí. En este enlace encontrarás guías de uso de plataforma. Y no olvides visitar nuestro sitio web en www.udla.edu.es.